Era junio del 95 a las 3:45 de la mañana. Lacey, de 11 años, y su madre, de 34, fueron reportadas como desaparecidas por su familia. En ese entonces, ellas no sabían que había un asesino serial en la zona que estaba evadiendo su captura. Cuando un oficial de policía inspeccionó la oficina de la madre y tomó fotografías de la escena, encontró a Lacey atada a una silla, cabizbaja e inmóvil. Pero algo inesperado ocurrió cuando le quiso tomar una foto. Cuando empecé a tomar la fotografía, ella giró y me miró. Fue como ver a alguien revivir de la muerte. Me desperté. Escuché el ruido de una cámara y pensé, ¿acaso me están tomando fotografías? Y giré la cabeza. Fue entonces cuando escuché a un hombre que dijo, esta niña está viva. El misterio sobre lo que le sucedió a Lacey, a su madre y a las demás víctimas de este asesino en serie no fue resuelto hasta que encontraron con vida a la niña de esta foto. Lacey, ¿sigues despierta? Sí, señora. En verdad eres una niña muy valiente. Era 1995. Lacey Phillips, de 11 años, vivía con su mamá Mary, su papá James, su hermano Jesse, de 14 años, y su hermana Darla, de 17 años. Todos ellos residían en el pequeño pueblo de Bald Knob, Arkansas, y su hogar estaba lleno de amor y contención para los niños. El 6 de junio de 1995, Lacey quedó al cuidado de su hermana mayor Darla porque era verano y su mamá trabajaba. Lacey tenía una cita con el dentista a las 4 de la tarde, por lo que Darla la llevó a la oficina fiscal donde trabajaba su mamá. Cuando llegué a la oficina, hablé con mi mamá y nos reímos un rato. Luego me despidió con un beso y me dijo que me amaba. Darla se fue a dormir a la casa de una amiga, sin saber que esa sería la última vez que vería a su mamá. Lo último que le dije a mi mamá fue que la quería, y que la vería luego. Pasaron varias horas, y James, el padre de Lacey, estaba en casa con su hijo Jesse. Ambos comenzaron a preocuparse al ver que Lacey y Mary no regresaban de la cita con el dentista. Era raro que Mary no avisara que llegarían tarde. Al ver que las horas pasaban y se ponía el sol, llamaron a la policía aterrorizados. James estaba en pánico cuando habló con el operador policial, quien le preguntó el último lugar donde la habían visto a Mary, para intentar conseguir información sobre las desaparecidas. Eran una madre y una hija de las que no se había sabido nada desde las 3 de la tarde. Esto era una enorme señal de alerta. Los investigadores supieron sobre la cita con el dentista y sobre el trabajo de Mary en la oficina fiscal del condado. Debían actuar rápido porque el tiempo es el peor enemigo de las investigaciones de desaparecidos. Un oficial de policía fue al trabajo de Mary, el último lugar donde la habían visto con Lacey, con la esperanza de encontrar a la niña y a su madre antes de que fuera muy tarde. Yo estaba en casa cuando me llamaron poco después de la medianoche. Así que solo me tomó alrededor de 5 minutos llegar a esa ubicación. El oficial llegó al estacionamiento de la oficina fiscal, y para su sorpresa, solo había una camioneta estacionada a un lado de la propiedad. Sospechaba que el vehículo era de la madre desaparecida, así que verificó el número de matrícula y confirmó que pertenecía a Mary Phillips. El oficial caminó hasta el frente del edificio. Cuando tocó la puerta, vio que estaba abierta. Luego entró a la oficina oscura, encendió su linterna para poder examinar la sala y notó que había algo en el piso. Era el cuerpo de una joven. Estaba muy golpeada y tenía las manos atadas en la espalda. El oficial revisó sus signos vitales, pero no respondía. A pesar de su vasta experiencia en escenas del crimen, pidió refuerzos porque no entendía lo que había pasado. El investigador policial comenzó a fotografiar cada detalle de la escena, cuando notó un rastro de sangre que llevaba a una puerta que estaba cerrada. Pensó que tal vez la víctima y su asesino habían peleado en otra sala. Cuando el oficial abrió la puerta, encontró un pequeño baño con un inodoro y un lavabo, pero de inmediato lo impactó lo que había en el medio. Era una niña atada a una silla. Estaba desplomada, inmóvil y sangraba. Parecía que le habían golpeado la cabeza varias veces. Los investigadores necesitaban respuestas, pero no tenían sospechosos ni pistas sobre lo que había sucedido. Y sin sobrevivientes ni cámaras de seguridad, las posibilidades de encontrar al culpable eran muy pocas. Pero algo completamente inesperado sucedió cuando la cámara del oficial destelló al fotografiar esta segunda escena del crimen. Cuando empecé a tomar la fotografía, ella se dio vuelta y me miró. En verdad quedé completamente perplejo. Imagina que fue como ver a alguien revivir de la muerte. De inmediato les dije a los otros oficiales que necesitábamos llamar a una ambulancia porque la niña seguía viva. La niña de 11 años era Lacey Phillips y contra todo pronóstico aún respiraba. Tenía los ojos abiertos y no dejaba de mirar al oficial. Rápidamente la ayudó a salir de la silla y trató de tranquilizarla, a pesar de que estaba en malas condiciones y necesitaba atención médica urgente.
Pero a la niña solo le importaba saber de su madre, por lo que le preguntaba al oficial dónde estaba y si estaba bien. Le dije que lo único que nos preocupaba en ese momento era ella. La ambulancia la llevó al hospital más cercano, pero Lacey perdía y recuperaba la conciencia todo el camino. Parecía que le habían pegado en la cabeza varias veces y tenía marcas de estrangulación en el cuello. Enseguida la llevaron a urgencias donde los médicos examinaron sus heridas. Tenía la mandíbula rota y tenían que realizarle una reconstrucción de cráneo. En el hospital, James, el padre de Lacey, estaba conmocionado. 15 horas atrás, tenía una vida normal, pero ahora su esposa había fallecido y su hija menor estaba luchando contra la muerte. El atacante seguía prófugo, no había dejado ninguna pista y los investigadores no tenían ningún potencial sospechoso. La única esperanza de saber la verdad era que Lacey despertara y contara su historia. Finalmente, después de varias horas de espera, Lacey se estabilizó y la policía pudo interrogarla. Los detectives esperaban que recordara algún detalle, así que entraron a su cuarto con una grabadora para obtener su declaración. Lacey, ¿sigues despierta? Sí, señora. ¿Recuerdas cómo lucía esta persona? El 7 de junio del 95 se reveló la verdad de los hechos. Desperté en el hospital infantil y estaba en terapia intensiva. Me pidieron que contara mi historia sobre lo ocurrido. Recuerdo muy bien los detalles de ese día. Creo que quedaron grabados en mi memoria y en mi ser. Lacey comenzó a contar la historia con lujo de detalles y les explicó a los oficiales lo que les había pasado a ella y a su madre la noche anterior. El 6 de junio a las 4 de la tarde, Lacey estaba en la oficina fiscal donde trabajaba su mamá. Mary terminó sus tareas del día para luego llevar a su hija a su cita con el dentista. Estaban a punto de irse, cuando de repente entró un hombre a la oficina. Cuando entró, se dirigió directamente al escritorio donde estábamos, así que mi mamá y yo retrocedimos. Al principio creyeron que era un cliente, pero de inmediato se dieron cuenta de que algo no andaba bien. El hombre tenía guantes de látex, un rollo de alambre y una pistola. Luego levantó el arma y las amenazó diciendo que era un ladrón. Mary estaba aterrorizada, por lo que corrió a proteger a Lacey de este peligroso hombre. Pero él no la dejó hacerlo, le dijo que se acercara y procedió a atarle las muñecas y las manos con el alambre. Luego le gritó a la niña de 11 años que lo siguiera al baño, y la obligó a sentarse en una silla en el medio del cuarto. Me senté en la silla, y él me ató los brazos firmemente al respaldo, justo detrás de la espalda. Le dije que no lastimara a mi mamá, y me dijo que no la lastimaría a ella, sino a mí. El hombre le pegó a Lacey en la cabeza con la culata de su arma, y ella perdió la conciencia. Luego el hombre se fue y cerró la puerta al salir. Dejó a Lacey en el baño sola, atada e inmóvil, pero después de unos minutos ella recuperó la conciencia. Comencé a mirar a mi alrededor, y lo único que veía era sangre por todos lados. Lacey gritaba desesperada llamando a su madre, cuando de repente la puerta del baño se abrió. Tenía la esperanza de que fuera su mamá yendo a su rescate. Pero para su pesar, el atacante entró al baño nuevamente. Estaba furioso porque los gritos de la niña podrían haber alertado a los vecinos, así que la estranguló para terminar lo que había empezado. Luego la dejó en el baño a oscuras y desapareció de la oficina, sin saber que Lacey aún respiraba. Lacey estuvo horas intentando librarse de las ataduras, pero se debilitaba a medida que pasaba el tiempo. Su única esperanza era que alguien la encontrara antes de que fuera demasiado tarde. Luego de 12 horas, la niña seguía inmóvil y medio despierta. Hasta que de repente, comenzó a escuchar un leve sonido, una especie de clic que se intensificaba cada vez más. Después de escuchar el ruido varias veces, logré darme cuenta de lo que era. Quería moverme, pero mi cuerpo simplemente no respondía. Así que me quedé quieta y escuché con atención. Fue entonces cuando caí en la cuenta. El clic venía de una cámara. Alguien estaba tomando fotografías. Lacey giró la cabeza y vio a un policía detrás de ella tomando una foto. Estaba tan sorprendida que no lo podía creer. Alguien había ido a salvarla. Cuando vi al oficial, me quedé allí sentada por un momento. Pero enseguida le pedí que por favor me desatara. El oficial ayudó a la niña de inmediato. Cuando llegó la ambulancia, la llevó a la unidad de terapia intensiva de un hospital infantil cercano. Recuerdo que todos me hacían preguntas y yo las respondía, pero siempre preguntaba dónde estaba mi mamá. Quería saber si estaba bien, pero nadie me contestaba. En el hospital, Lacey estaba confundida y asustada. Sus hermanos y su papá estaban con ella, y le llevaron globos y peluches, pero a ella solo le interesaba saber dónde estaba su mamá. La verdad es que yo pensaba que mi mamá tal vez estaba en el hospital como yo.
porque era posible que el hombre la hubiera lastimado a ella también. Sin embargo, mientras Lacey pasaba todo el día en la cama del hospital sin obtener respuestas, algo inquietante comenzaba a ganar certeza en su cabeza. Finalmente, su padre entró a la habitación del hospital y se sentó en su cama. Cuando mi papá entró a la habitación, se arrodilló al lado de mi cama y extendió sus brazos hacia mí. Y luego me dijo: quiero que sepas que tu mamá está bien porque ahora está en el cielo junto con tu bisabuela. Yo simplemente lo miré, y todos en la sala empezaron a llorar. Y le dije: está bien. Fue un duro golpe de realidad para Lacey, saber que su mamá no volvería. Mientras tanto, su atacante seguía prófugo. La niña se dio cuenta de que ella era la única que podía detener a este depredador. Cuando los investigadores rodearon su cama, ella juntó valor y relató todos los detalles del ataque, porque estaba decidida a llevar al asesino de su madre ante la justicia. Les dije a los oficiales específicamente cómo lucía el hombre de pies a cabeza. Y cómo estaba vestido. ¿Tenía el cabello largo? No. ¿Lo tenía corto? Sí, señor. ¿Sabes con qué te golpeó? Lo sé. ¿Qué era? Una pistola. Ella describió al hombre con lujo de detalle, pero de repente recordó una característica específica, la cual sería una pista crucial que reduciría la lista de sospechosos. Recuerdo que tenía tatuada una pequeña lágrima en la cara. Sí. Nunca lo olvidaré. Afortunadamente, Lacey recordaba a su atacante con mucho detalle. Y logró decirle al oficial de policía que este hombre tenía un tatuaje en un brazo y otro de una lágrima debajo de un ojo. Cuando la información sobre los tatuajes llegó a la policía local, los oficiales ataron cabos de inmediato. El sospechoso era Jack Jones, de 31 años. Tenía el tatuaje de la lágrima que Lacey describió y la policía lo tenía en la mira porque tenía varios cargos por robo. Pero no sabía que era el responsable de haber asesinado al menos a 2 mujeres más y que había estado evadiendo a la justicia por años. Pero ahora, gracias al testimonio de Lacey, la policía podía descubrir la verdad y llevarlo a la corte. El oficial fue a la última dirección registrada de Jack Jones y lo llevó a la estación para interrogarlo. Siempre que voy a interrogar a un sospechoso, pienso cuidadosamente qué estrategia usar para lograr que hable sobre el crimen. Debo ser muy meticuloso a la hora de dirigirme a él. Para sorpresa del oficial, Jack comenzó a hablar abiertamente y sin esconder información sobre lo que le había hecho a Mary y a Lacey. La verdad es que me sorprendí, porque simplemente comenzó a contar la historia sin escrúpulos. Jones dijo que había visto a Mary en su oficina y la había seguido, y que luego decidió volver más tarde ese día para asesinarla. El primer contacto que tuvo con ella fue para asesinarla. Les contó a los investigadores que cortó el cable de la cafetera, lo puso alrededor del cuello de Mary y la estranguló. Buscaba venganza por la violación de su esposa, ya que no se había hecho nada al respecto. Creyó que estaba bien, y que como lo habían lastimado, eso le daba derecho a lastimar a alguien más. Este hombre de aquí no hizo su trabajo. Le dije que cumpliera con su deber y que metiera a ese chico en la cárcel, o yo intervendría, pero no me escucharon. Según Jack, su esposa sufrió una agresión sexual, pero no mencionó que nunca presentó cargos. Y la policía nunca pudo confirmar si era cierto. Después de su confesión y el testimonio de Lacey, el 7 de junio del 95, la policía detuvo a Jack Jones por violar y matar a Mary Phillips y por intentar asesinar a Lacey. La niña, su padre y sus hermanos sintieron un profundo alivio cuando supieron que el culpable estaba bajo la custodia de la policía. La pérdida de Mary dejó a la familia desconsolada, pero su lucha no había terminado. Para que se hiciera justicia por Mary y evitar que el atacante lastimara a otros, debían hallarlo culpable en el juicio. El juicio de Jack Jones inició en abril del 96. Después de que se presentaran todas las pruebas y la grabación de la declaración de Lacey del hospital, el jurado desestimó la defensa de Jones y lo halló culpable de todos los cargos. El juez le impuso la pena de muerte por inyección letal por el asesinato de Mary. También recibió cadena perpetua por violación, más 30 años de cárcel, y una multa de $15,000 por intentar asesinar a Lacey. Mientras estaba en el pabellón de la muerte, Jones admitió haber asesinado a otras jóvenes, como a Lorraine Barrett, de 32 años, a quien atacó y estranguló en el 91. Años después, le escribió una carta a su hermana donde le confesó el asesinato de Regina Harrison en el 83, cuando él era un adolescente. Ambos asesinatos se le atribuyeron a Jones por el ADN de las escenas del crimen. Pasaron décadas, y Jack Jones todavía sigue en prisión esperando su sentencia de muerte. Lacey sigue recorriendo su camino de sanación mientras construye una nueva vida para ella y su familia, pero siempre recuerda a su madre.
Realmente tuve que pasar por un proceso que aún me resulta abrumador. Extraño tener a mi mamá aquí conmigo. Su vida terminó demasiado pronto, y yo era muy pequeña. Su sonrisa nos alegraba a todos. Cada algunos años, Jack Jones solicita libertad condicional. Y cada vez que lo hace, Lacey es fuerte y se presenta ante la corte para darle voz a su madre y a las demás víctimas de Jones. Ya estuve aquí. Esta no es la primera vez que yo o mi familia venimos a este lugar. Una vez vine y dije que tenía una hija de 4 años. Ahora mi hija tiene 11 años, la misma edad que tenía yo cuando me atacaron. Y la misma edad que tenía cuando mi familia y yo perdimos a mi mamá. Siempre voy a respetar y a amar a mi madre con todo mi corazón. Sus recuerdos siempre vivirán en mí. Y Jack Jones nunca podrá quitarme eso. Hoy en día, Lacey está casada y es una excelente madre. A pesar de todo el dolor que tuvo que atravesar, logró superar lo que le sucedió y vivir su vida al máximo. Tienes que vivir la vida que te toca de la mejor manera posible. Estoy orgullosa de que Mary fuera mi madre. Ella estaba orgullosa de mí. Sé que estaba muy orgullosa. Debo mantener la cabeza en alto y pensar en las cosas que me hacen feliz, como mi esposo y mis hijos, porque ellos siempre van a estar aquí para mí.